sean bienvenidas a nuestro primer conversatorio virtual. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, un tema sumamente interesante. Nuestro tema es el maestro de educación especial y su función en las aulas. El día de hoy tenemos con nosotros a 3 maestras especialistas, las 3 egresadas de la Escuela Normal de Especialización, Dr. Roberto Solís Quiroga. Las 3 tienen licenciatura en el área de audición y de lenguaje. Está con nosotros la maestra especialista María Celsi García. Ella actualmente trabaja en el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, conocido como IPLEAP. Además, tiene una licenciatura en Pedagogía. Tenemos también con nosotros a la maestra especialista Melanie Abigail Rojas. Ella tiene la licenciatura de Educación Especial en el área de Audición y de Lenguaje. Actualmente trabaja en una unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, conocida como UDI, en la Ciudad de México. Por último, tenemos a la maestra especialista Cintia Magali Palacios, egresada de la Escuela Normal. Actualmente trabaja en un centro de atención múltiple conocido como CAM. Como ya mencioné, nuestro tema es el maestro de educación especial y su trabajo o su función en las aulas. Como ya sabemos nosotros, el maestro de educación especial trabaja con niños o personas con discapacidad y con personas en situaciones vulnerables. El día de hoy vamos a hablar de las funciones y las acciones que el maestro realiza dentro del aula, así como los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de la interacción y la comunicación que se da dentro de ellas y por qué es tan importante este punto. Tenemos el tiempo algo medido, tenemos de 30 a 40 minutos para hacer nuestro conversatorio. Para que esto no se torne un poco tedioso, vamos a distribuir nuestras preguntas para que tengan una respuesta y la respuesta tenga una duración máxima de 5 minutos. Puede tomarla cualquier maestra. Y bueno, si alguien más quiere retroalimentar la respuesta de otra maestra, puede hacerlo. Al final de esto vamos a tomar algunas preguntas que tenga nuestro público. Sin más, comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Por qué es importante la comunicación entre los alumnos y el docente? Hola, es un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿por qué es importante la comunicación? Primero que nada, esto es sumamente importante debido a que esto va a crear un vínculo de fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, principalmente tenemos que tener una buena comunicación e interacción con nuestros alumnos para poderles transmitir el conocimiento deseado. ¿De qué nos sirve que nosotros como docentes tengamos un conocimiento muy bueno, pero no lo sabemos transmitir? Entonces, la comunicación es un factor muy importante para poder transmitir exactamente el conocimiento y conocer a nuestros alumnos y saber qué es lo que les está fallando o qué es lo que les falta para nosotros poder hacer o bien transmitir todo nuestro conocimiento. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien más quiera complementar este comentario o continuamos con la siguiente pregunta. A mí también me quedé, quería retomar lo de mi compañera diciendo que pues el proceso de comunicación es muy importante, como lo dice ella, pero hay que tomar en cuenta diversos elementos, como lo es el emisor, el receptor, el canal, el código y el mensaje que se envía. Estos elementos deben de estar en una estable línea para que no se vea interrumpido el mensaje que nosotros queremos transmitir, que en esta ocasión son los conocimientos. Por ejemplo, si nosotros tenemos alumnos que hablan una lengua diferente, es decir, un código diferente, el mensaje que nosotros queremos transmitir a ellos les va a llegar de una manera errónea. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta las diversas características que los alumnos presentan para así poderles brindar un conocimiento adecuado a ellos. Muchas gracias, maestra Melanie. ¿Quería agregar algo más?
Sí, quiero mencionar que para mí es muy importante esta comunicación, ya que también va regulada con los padres de familia. Necesitamos nosotros como maestros de educación especial ser muy conscientes de que todo el trabajo que llevemos a cabo con nuestros alumnos va a ir de la mano con el apoyo de padres de familia. Entonces, solo agregándole a lo que acaban de decir mis compañeras, la maestra Maricelsi y la maestra Cintia, que también no olvidemos ese vínculo que tenemos que crear entre padres y alumnos y entre alumnos con nosotros mismos como docentes. Muchas gracias. Concuerdo totalmente. Una comunicación, una buena habilidad social entre padres y maestros, ¿no? Sin más, continuamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué elementos han observado que propician el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, pues en esta ocasión existen diversos elementos que ayudan al proceso de aprendizaje. Estos elementos van variando de acuerdo a las características de cada alumno que presenta. Es importante retomar que cada alumno tiene necesidades educativas diferentes y que no todos aprenden de la misma manera. Muchas gracias, maestra Cintia. ¿Alguien más que quiera comentar esta palabra o continuamos con nuestra siguiente pregunta? Adelante, maestra. Sí, gracias. Como bien lo dice la maestra Cintia, sí es muy importante los elementos del proceso de la enseñanza-aprendizaje. No todos aprendemos por igual, tanto en alumnos regulares como en alumnos con necesidades educativas especiales, todos son diferentes. Todos aprenden de diferente manera. Unos son visuales, unos son kinestésicos. Entonces, sí es importante nosotros observar cómo aprende cada niño para nosotros poderle brindar la atención y brindarle la estrategia adecuada para que él tenga un mejor aprendizaje en el aula. Muchas gracias. Maestra Melanie, no tiene nada más que agregar. Pues no, por el momento, solo complementando lo que acaban de comentar mis compañeras, igual el acompañamiento que se necesita con padres de familia para que pues pueda ser de manera más asertiva el aprendizaje. Muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se da la interacción entre el alumno y el docente? Adelante, maestra Melanie. Se da a través de ciertas actividades. Estas actividades se van a aplicar acorde a nuestros planes y programas. Estos planes y programas los vamos a utilizar como una guía para que dentro de ellos podamos observar los contenidos y seguir los lineamientos acorde a las necesidades de cada alumno. Hay que recordar que siempre en el área de educación especial se necesitan hacer adaptaciones de manera constante y checar de qué manera nuestro alumno va aprendiendo. Referente a la pregunta anterior, siento que es muy importante también checar estos tipos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos para que la discapacidad no sea una barrera y que podamos también fomentar y hacerle ver a nuestros alumnos que esta parte de la interacción educativa con ellos es un mundo en el cual ellos pueden aprender y pueden generar acciones también que les sirvan para su vida cotidiana, no nada más en el ámbito educativo, sino que puedan tener un desarrollo pleno en cuanto a su vida. Muchas gracias. Maestra Cintia, adelante. Bueno, como mi compañera Melanie lo menciona, nosotros somos una guía para los alumnos para
que ellos posteriormente se integren a la vida cotidiana, es importante tomar en cuenta que nosotros sí vamos a estar creando interacciones con ellos, pero siempre teniendo en cuenta un límite. Es decir, no involucrarnos más allá de nuestro trabajo, aunque a veces es difícil. Nosotros queremos hacer muchísimas cosas por ellos, queremos apoyarlos, queremos estar ahí para ellos, que ellos se den cuenta de que tienen apoyo, pero a veces confundimos esta interacción y pasamos el límite. Entonces, nosotros como docentes debemos de tener siempre en cuenta que, pues, hasta cierto punto nosotros ya no podemos ayudarle por mucho que queramos, ¿no? Concuerdo totalmente que a veces es muy difícil separar o diferenciar esta línea entre lo personal y lo educativo o el trabajo, por si hay que brindar una educación integral y una educación que le permita a la persona ser independiente, ¿no? A futuro. Pasamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué estrategias consideran efectivas para que los docentes implementen apoyar el desarrollo cognitivo y la integración de los educandos con necesidades educativas especiales? Bueno, creo que aquí las estrategias van a depender del grupo en el cual vamos a trabajar. Como bien lo mencionábamos anteriormente, no todos aprenden igual. Entonces, nosotros como docentes tenemos que organizar y tener en cuenta todas las estrategias que podemos brindarle. Podemos proyectarles películas, podemos jugar. Todos estos juegos tienen que ser con base a lo educativo. Existen loterías, manualidades. Todas estas estrategias nos van a ayudar a que los niños tengan una integración, a que tengan un desarrollo cognitivo mucho mejor al que tienen. Si nosotros tenemos que apoyarlos, nosotros, si ellos no cuentan con el material, nosotros como docentes, ver qué posibilidades nosotros tenemos de, si no lo podemos comprar, hacerlo en el salón de clases, que ellos estén interactuando con nosotros, para que también ellos se sientan motivados a esta situación. Eso sería una estrategia muy buena para tener una buena comunicación, un buen aprendizaje y bueno, pues que tengan un buen conocimiento. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que guste complementar esta información? Yo creo que es muy importante que a cierta medida tratemos de innovar nuestras clases, de no ser tan metódicos o de no casarnos tampoco con una idea y vivir siempre dentro de la misma, ¿no? Porque no todos los chicos, como comentó mi compañera Maricelsi, no todos los chicos van a aprender de la misma manera, no a cualquier alumno le va a servir el mismo método, entonces es muy importante que nosotros como docentes mantengamos esta postura muy abierta y podamos tener un criterio también más amplio, ¿no? Incluso checar si esta parte de aquel método me sirve y la puedo implementar, no sé, con actividades más lúdicas, actividades de arte, actividades sensoriales que también estimulen a los niños, que les ayuden a percibir situaciones fuera de su alcance, que siempre tratemos de dar un plus dentro de nuestras clases. Siempre estar innovando, ¿no? Estar renovando. Y justamente hablando de este punto, pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la actualización permanente en docentes de educación especial? Bueno, pues para nosotros como docentes es sumamente importante, creo que es lo más primordial que nosotros debemos de hacer, porque como lo menciona mi compañera Melanie, nosotros debemos de buscar diferentes estrategias, diferentes planes, diferentes métodos para poder enseñarle a los alumnos. Es importante que no nos enfoquemos en uno solo y como hemos visto a lo largo de la historia, pues las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando. Entonces nosotros, pues, ¿qué nos dice que el día de mañana la forma de enseñar sea diferente, no? Entonces, desde mi punto de vista, es lo primordial que nosotros como docentes debemos de hacer. Siempre estar actualizándonos, sin importar cuántos años o cuántos meses pasen, debemos de tomar esos cursos de actualización. Muchas gracias, maestra.
¿Alguien más que quiera complementar o retomar esta pregunta? Claro. Miren, Adelante. es importante nosotros como docentes, como bien lo dice la maestra Cintia, nos tenemos que actualizar. Siempre existe actualizaciones nuevas, conceptos nuevos. Entonces, ante la discapacidad existen infinidad de conceptos desde la Edad Media hasta la fecha, hasta la actualidad. Entonces, si nosotros nada más nos quedamos con un concepto o con una idea y no la retomamos, como nosotros como docentes, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué podemos enseñarles? Al contrario, nosotros como docentes tenemos que tener la iniciativa de poder actualizarnos día con día, como bien lo dice Cintia, tenemos materiales, estrategias, diplomados, existen infinidad de situaciones en las cuales podemos trabajar, actualizarnos para que nosotros brindemos los conocimientos y en caso de que algún alumno nos llegue a preguntar alguna situación o alguna definición, lo podamos responder de la manera correcta. Muchas gracias, maestra Maricelsi. Creo que sí es sumamente importante que, aparte de que los docentes sigan innovando, se sigan actualizando, vaya de la mano con un seguimiento no solamente personal, sino también con los alumnos. Ok, pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del docente de educación especial dentro del aula? Bueno, nuestro rol, como siempre, como docentes frente a un aula, es regular los conocimientos que van a adquirir nuestros alumnos. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? En primer punto, tenemos que buscar una metodología, checar con qué material vamos a trabajar, también identificar de qué manera se va a realizar a cabo el trabajo, ¿no? Si va a ser colaborativo, de manera individual, si va a involucrar también a nuestros padres de familia dentro de nuestros trabajos, pero antes de sumar todas estas estrategias pedagógicas dentro de nuestra aula, en primer instante tenemos que conocer a nuestro grupo. Tenemos que hacer un diagnóstico de manera general, evaluar a todos nuestros alumnos, saber de qué manera aprenden, cuáles son sus preferencias, qué es lo que más les gusta a ellos, cuáles son las actitudes que les disgustan de los demás. También implementar que ellos mismos se conozcan para que el conocimiento propio pueda ir de mano a ciertos aprendizajes, ¿no? Como los podemos entrelazar en prácticas de lengua materna. Entonces yo creo que es muy importante primero evaluar nuestro grupo. Posterior a la evaluación de manera grupal, tenemos que también hacer un diagnóstico individual de cada uno de nuestros alumnos para conocerlo más a fondo, saber cuáles son sus intereses, les gusta estudiar, el por qué están ahí, el cuál es su relación en casa y de qué manera sus padres pueden apoyar su educación, para que también nosotros, al momento de impartir un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento, nuestros alumnos, nosotros seamos una guía y podamos analizar si nuestros alumnos cuentan con el material o pueden hacer realmente nuestras actividades. Gracias, maestra Melanie. ¿Alguien más que quiera complementar? Ok, pasemos a nuestra siguiente pregunta. ¿La interacción y la comunicación son una herramienta fundamental? Sí, no y por qué. Como bien lo mencionábamos anteriormente, en las preguntas anteriores, bueno, la comunicación y la interacción sí son una herramienta fundamental porque se van a transmitir, estos van de la mano. Sí hay una diferencia, pero estos van de la mano. Es sumamente importante porque tanto la comunicación y la interacción entre los alumnos va a forjar un vínculo, ese vínculo de confianza, ese vínculo de motivación. Como bien nos decía la maestra Melanie anteriormente, también existe el vínculo familiar,
Nosotros no nos apegamos tanto a ellos, pero sí tenemos un conocimiento, una plática, una interacción con ellos. Nosotros tenemos que transmitirles la confianza para que nos puedan permitir enseñarle a sus alumnos, ver qué es lo que a sus hijos para saber qué es lo que les está pasando, qué les falla, qué les falta. Entonces, si nosotros tenemos esa comunicación y esa interacción con los alumnos y con los padres de familia y con toda la escuela, nosotros vamos a salir adelante junto con ellos para que tengan un excelente conocimiento en esta situación. Maestra Cintia, ¿quería comentar algo? Gracias, maestra Maricelsi. Sí, muchas gracias. Mira, yo estoy muy consciente de que la interacción y la comunicación es fundamental para nosotros, debido a que nosotros como maestros de educación especial nos enfocamos muchísimo al estar en contacto con diversos elementos, los contextos familiares, sociales, culturales. En una ocasión me tocó estar en contacto, por ejemplo, con el docente a cargo del grupo, más los especialistas que trataban o le daban el diagnóstico al alumno, más su familia. O sea, es una red increíble que apoya al alumno, y esta misma red es la que le proporciona los conocimientos al alumno. Es decir, con estos conocimientos el alumno a lo largo de su vida se va a poder desarrollar. Y si en nosotros, como docentes, ve que somos una buena guía, que tenemos una buena comunicación, una buena interacción con las demás personas, esto les va a favorecer muchísimo a ellos. Completamente de acuerdo. Siempre la comunicación con los padres va a influir muchísimo, ya que son, bueno, son el núcleo, ¿no?, del propio alumno. Pasamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que conozcan el grupo con el que van a trabajar o con el que están trabajando? Bueno, debido a que pues cada alumno tiene diversas características, si nosotros conocemos esas características, nos vamos a dar cuenta de qué necesidades tienen, qué intereses demuestran, y así poder idear estrategias para poderlas aplicar y que los conocimientos o la forma de enseñarles sea de una manera adecuada, de acuerdo a lo que ellos necesitan. Yo en mi caso, en algún momento tuve alumnos que tenían diferentes intereses, diferentes necesidades, y de estrategias de acuerdo a estas para así poderles ayudar, y inclusive mis alumnos con esas estrategias mostraban demasiado interés y no se distraían tanto, estaban de acuerdo a hacer la actividad. Muchas gracias. De igual manera, la maestra Melanie ya nos había comentado y complementado la respuesta hace rato. Bueno, creo que también va muy de la mano con la interacción, ¿verdad?, y la comunicación que se tenga con los alumnos. Nuestra siguiente y última pregunta para pasar con las preguntas de nuestro público es: ¿cuál es el trabajo del docente de educación especial? Adelante, maestra Melanie. ¿Sí me escuchan, chicas? Sí, maestra, adelante. En primer instante, el trabajo del maestro en educación especial es poder dar un aprendizaje inclusivo, en el cual se brinde una atención a cualquier discapacidad o necesidad educativa que presente nuestro alumno. Okay. Nuestro papel es poder buscar las estrategias que sean necesarias para cada uno de nuestros alumnos. Buscar también de qué manera el aprendizaje se va a desarrollar y se va a implementar este conocimiento para que nosotros podamos adaptar, nuestras adaptaciones curriculares vayan de manera al par a las necesidades y a los aprendizajes que necesitan nuestros alumnos. También necesitamos nosotros ser muy empáticos con ellos sin perder nuestro punto de vista y nuestro enfoque dentro de nuestras clases. Concuerdo, que las estrategias realmente concuerden con las necesidades, ¿no? Y que no solamente sean estrategias por hacer estrategias.
Muchísimas gracias, maestra. Maestras, vamos a pasar con nuestras preguntas del público. Nuestro público está conformado por la señorita Jennifer Morales y la señorita Jimena Ortiz. Quien guste empezar con las preguntas puede hacerlo. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuáles son las acciones o actividades que realiza el maestro de educación especial con los alumnos? Adelante, maestra Cintia. Bueno, pues estas acciones van variando dependiendo de las necesidades educativas de cada uno de nuestros alumnos, ya sea con o sin discapacidad. También es importante retomar que nosotros intervenimos en 4 momentos, que es el inicial, en donde identificamos estas necesidades. Posteriormente hacemos la planeación o la modificación para los elementos que el alumno debe adquirir y así el conocimiento se vea de una manera adecuada. Posteriormente hacemos la evaluación, es decir, si estas modificaciones se han llevado a cabo. Y después, por último, pues hacemos otra evaluación y además también hacemos un momento de intervención en el cual decidimos si estas estrategias están funcionando de una manera adecuada o las tenemos que volver a modificar y volvemos a empezar con estas cuatro procesos. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta o pasamos a nuestra siguiente pregunta? Ok. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Quién gusta realizarla? Ya sea Jenny o la señorita Jimena. ¿Cómo debe ser un maestro de educación especial? Un maestro de educación especial debe ser agradable, debe ser amable, optimista y bueno, poseer una capacidad de adaptación ante la situación que van a presentar dentro y fuera del aula. Van a tener la capacidad para animar y motivar a los alumnos y es capaz de afrontar un trabajo físico y emocionalmente muy exigente. Nosotros como docentes en educación especial trabajamos bajo estrés, pero si no nos gusta nuestro trabajo, nos va a costar mucho trabajo. Entonces, nosotros tenemos que ser optimistas a lo que estamos haciendo. Trabajamos, nos formamos para ser maestros porque no es nuestra vocación, es nuestra formación, es lo que nos gusta. Y si lo hacemos con gusto, no nos va a faltar nada, ni tanto a nosotros, ni tanto a los con los que vamos a trabajar. Adelante, maestra Cintia. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera. Creo que somos unos maestros que enfrentamos muchísimas adversidades y pues siempre tenemos que tener la mejor actitud. Hay veces en que los padres de familia muchas veces no ponen de su parte y simplemente son como una barrera más para que el desarrollo de los niños. Entonces debemos de estar conscientes de que tenemos que enfrentar muchísimas adversidades, pero siempre tener la mejor actitud posible porque estamos frente a un grupo, frente a niños que nos siguen, frente a niños que nos admiran y pues es fundamental ser y dar un buen ejemplo. Muchas gracias. El ejemplo a seguir, ¿no? Dicen por ahí que si trabajas en lo que amas y en lo que te gusta, realmente no estás trabajando. Bueno, pasamos con nuestra siguiente pregunta. Adelante, señorita Jenny. Muy bien, una de mis preguntas es, un problema muy común en el aula es que los alumnos se distraigan. ¿Cómo pueden ustedes como maestros especialistas recuperar estos aprendizajes que pues los niños no han adquirido por las distracciones? Yo creo que es por eso que es importante que nosotros mantengamos a borde nuestra creatividad siempre, en cualquier instante,
porque lo que apliques tú dentro de tu clase no le va a llamar la atención. De los 10 niños que tienes, no le va a llamar la atención a 2. ¿Qué puedes implementar para que captes la atención de estos niños y para que regules también el comportamiento? Hay ciertas estrategias y ciertos métodos en los cuales nosotros podemos regularlo. Innovar también, no con premios, pero sí con actividades, que es por eso que es necesario conocer a nuestros alumnos, saber, no sé, si a mi alumno le gusta jugar al banco, pues entonces a mi alumno que le gusta jugar al banco le voy a poner a contar las sumas y las restas con billetitos. A mi alumno que le gusta dibujar, le voy a poner a dibujar los billetitos para que se acuerde que ese billete vale 20, que es el azul y que el verde vale 200. Entonces, nosotros tenemos que mantener siempre esta creatividad para que nuestros alumnos puedan mantener la atención y nosotros también tengamos tacto y paciencia para que nuestros alumnos no se sientan agredidos por parte del maestro y que el ambiente dentro del salón de clases pueda ser pues cómodo y atractivo para ellos. Gracias, maestra Melanie. Completamente de acuerdo. Y otra vez entra aquí la importancia de la interacción y la comunicación que tenga el docente con el alumno. Su última pregunta, señorita Jenny. Ajá, por último, la segunda pregunta sería que nos comentaran una experiencia como maestros especialistas sobre qué debe hacer un maestro para fomentar o para promover cosas en el aula, para que el niño esté motivado. Esa pregunta, claro, va de la mano con lo que dice la maestra Melanie. Es muy importante observar, primero que nada observar. Una vez que nosotros ya tengamos una observación de nuestros niños, vamos a ver qué es lo que les llama la atención para poder trabajar con ellos. Una experiencia, yo te puedo decir, cuando estuve en el camp, como practicante, bueno, realizando mis prácticas, bueno, pues me tocó 4 niños con síndrome de Down, un niño con retraso mental leve, y bueno, pues es importante conocerlos y observarlos. La maestra ya los conocía bien y sabía cómo podía trabajar con ellos. Entonces, a los niños con síndrome de Down les gustaba mucho dibujar. ¿Qué hizo la maestra para poderles enseñar? Ellos iban en quinto de primaria, pero bueno, apenas estábamos antes. Entonces, para poder trabajar con ellos, lo que pasó fue que les dio una hoja con las letras y figuras para poder iluminarlas, pero siempre y cuando ella les iba diciendo qué es lo que estaban haciendo. Y al niño con retraso mental, ella iba exactamente con él en la mesa, y al mismo tiempo que trabajaba con los otros, trabajaba con él. A ninguno del trabajo. A todos, con todos trabajó, y eso es muy importante. Nosotros no debemos excluir a nadie sin excepción alguna, sin importar las necesidades que tengan, si tienen algún problema familiar, algún contexto en el que se encuentran, no importa. Nosotros como docentes, nuestro trabajo es poder enseñarle a todos por igual. Gracias, maestra Maricelsi. Adelante, maestra Cintia. Pues también, como lo dice Maricelsi, pues es una convivencia que se debe de llevar a cabo. Nosotros también debemos de promover diversos valores, diversas estrategias, promover la tolerancia, el respeto, entre otras cuestiones. ¿Por qué? Porque cada alumno se desenvuelve de una forma diferente. En una ocasión me tocó estar en quinto de primaria, en donde un niño, al momento de contestar una pregunta, su contestación fue hasta cierto punto graciosa, pero todos los demás se rieron de él e incomodaron al niño, ¿no? Principalmente. Entonces el niño como que tuvo miedo de volver a contestar, y el maestro, después de un tiempo, a todos los alumnos en general les dijo: tenemos que ser tolerantes y tenemos que ser respetuosos, porque cada uno de nosotros piensa diferente, cada uno de nosotros es diferente. Entonces,
Si nosotros no somos respetuosos con los demás, ¿por qué los demás sí deben de ser con nosotros? Es lo que nosotros debemos de promover, un ambiente saludable para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean aptos para ellos. Muchas gracias. Si no hay más comentarios, quisiera dar la conclusión sobre nuestro conversatorio. Empezando por esta parte que abordábamos hace rato de que la labor del docente de educación especial es una labor realmente ardua, una labor que abarca muchos campos y que es difícil sentimentalmente, que es difícil mentalmente, ¿no? Porque no es lo mismo sentimental y mentalmente. En primer lugar, bueno, se debe tomar en cuenta todas las necesidades educativas especiales y que no todos vamos a aprender o no todos van a aprender de la misma manera, independientemente de si tienen la misma discapacidad o no. También hablamos sobre que influyen diversos factores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como pueden ser la motivación, los valores, el interés o la atención, etcétera. Vamos a hablar de que sobre estos mismos va a influir demasiado la comunicación y la interacción que el alumno y el docente tengan. Es por esto que debe de existir un interés mutuo, tanto del docente como del alumno, y debe haber una buena comunicación y debe haber un conocimiento o pues sí, que el docente conozca a su grupo realmente, qué es lo que necesita, qué es lo que les interesa, qué es lo que les importa, para qué. Si yo no conozco a mi grupo, cómo es, qué les interesa, qué no les interesa, qué les aburre, yo no voy a poder hacer mi estrategia adecuadamente para que él aprenda de una forma adecuada, porque finalmente esa es la función del maestro especialista, brindar y garantizar una educación para todos sin importar su discapacidad o sus necesidades educativas especiales. Muchísimas gracias por estar presente. Creo que fue un conversatorio bastante interesante, un conversatorio lleno de información muy variada. Agradezco que estén presentes maestra Maricelsi, maestra Melanie, maestra Cintia, y a nuestro público, señorita Jenny, señorita Jimena, muchísimas gracias por estar aquí y esperemos nos volvamos a ver muy pronto para abordar otros temas. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y gracias al público.